Lo que me he encontrado en esta sala no tiene ningún sentido, la verdad. ¿Un ataúd de alguna persona o no entiendo qué es esto aquí? Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Suscríbete al canal, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y el día de hoy vamos camino a un colegio abandonado rural. Y por desgracia hay muchos colegios rurales que quedan abandonados debido a la falta de alumnos. Muchos pueblos se quedan sin niños ya que la natalidad baja en picado y eso hace que estos lugares queden totalmente clausurados. Este colegio se abandonó sobre el año 2012 y es un colegio que estuvo abierto durante más de 40 años. Y espero que os guste mucho el vídeo y vamos a comenzar con la exploración del día de hoy. Allá que vamos. Nada más entrar al colegio nos encontramos con el antiguo columpio. En este columpio jugaban muchos niños de un montón de generaciones hasta que esto se abandonó en el año 2012 más o menos. Y el columpio ya no tiene sus columpios, solo tiene la estructura. Y esto era el patio, era un patio chiquitito que detrás da una vivienda. Y por aquí ya se entraba a lo que era el colegio. Aquí se conserva la puerta originaria. Entran por aquí todos los niños. Y esa puerta sí es el interior del colegio. Y es curioso porque aquí fuera hemos encontrado un montón de barbacoas. Son barbacoas que se utilizarían para las fiestas del pueblo, para las romerías. Ellas están picadas por el paso del tiempo. Aquí habrá goteras del techo. El techo también se nota que es antiguo, de fibra de vidrio y parece de amianto también, algunas partes de él. Y claro, esas goteras han hecho que esta parte de aquí se eche a perder, estas barbacoas que ya por último pusieron aquí como almacén, ¿no? Porque esto no es propio del colegio, obviamente. Incluso estos dos barriles ya están preparados para también servir para hacer barbacoas, ya que están cortados. Y ahora aquí ya nos encontramos con dos entradas. Tenemos esta de aquí, pero mejor entrar por esta, ya que nos da mejor acceso. Voy a encender la linterna, chicos. Y son dos pasillos. Tenemos un pasillo para la izquierda y otro para la derecha. Este es el de la derecha. Y por aquí también diferentes habitaciones. Todas ellas tienen cosas en su interior, ya que previamente he entrado a echar un ojo por si acaso. Y todas están llenas de recuerdos de los niños. Ya ahí en el suelo incluso se ven algunos de ellos. Vamos a ir primero a la derecha. Esto de aquí era la sirena del colegio. Ahí se ve. Aquí está el cuadro de luces. Y ahí tenemos a Manolo trabajando. La palanca general creo que es esta, si no me equivoco. Y esto es algo que me choca mucho. Hemos encontrado aquí dentro un montón de sillas. Cuando digo montón es montón. Atentos a esto, porque es algo que no tiene ningún sentido que se haya quedado todas estas sillas aquí dentro. Todas estas sillas eran de los alumnos de este colegio hasta el año 2012 y por algún motivo decidieron dejarlas aquí. Son sillas que a día de hoy en muchas escuelas y colegios e institutos de las Islas Canarias se siguen utilizando, pero por algún motivo prefirieron dejarlas aquí almacenadas de esta manera, una manera un poquito no muy corriente, ¿no? Y no se las llevaron a otros colegios. Y ya digo, esto tiene uso a día de hoy, podría utilizarse, pero no. Prefirieron dejarlas aquí por algún motivo. Y algo curioso es que aquí dentro he encontrado un colchón. Ahí está el colchón. Al igual que también su somier, con las patas. Aquí están las patas. Puede ser que era el colchón y el somier del profesor, ya que en estos colegios rurales los profesores solían vivir en el mismo colegio. Y aquí se quedó, es lo más seguro. Lo hablé con los chicos que están fuera. Y lo más seguro es que sí, que aquí dormía el profesor también en este colegio, ya que era un colegio de máximo 20 alumnos como mucho. Y el profesor tenía su hogar aquí dentro. Esto de aquí es una ventana tapiada. Y después esto también era como una estantería, que a día de hoy está vacía. Y esto de aquí es como una impresora súper grande. Calidad de la impresión, configuración, avanzar hoja. Y digo que es grande porque ahí se ve. Es casi el del tamaño del somier. Y esto sería para imprimir hojas muy grandes. Y se nota a simple vista lo grande que es la impresora. Y la lámpara también de los años 90, ¿eh? Que a día de hoy este estilo se sigue utilizando, pero llama la atención. Y ya por aquí también tenemos los archivadores, que están ladeados, pero están vacíos.
Y ahora por aquí es lo curioso. Había una cocina dentro del colegio. Y esto ocurre en otros colegios que he enseñado en el canal, que dentro del colegio había una casa, pues también tenían su cocina. Al igual que por aquí detrás también tienen otra encimera. Ahí está, con su enchufe a la corriente. Es curioso, ¿no? Que en un colegio también tuviera una vivienda. Y esto de aquí me llamó la atención porque es como una mampara, ¿no? Para separar en los hospitales a dos pacientes, pues está aquí dentro. No sé el motivo. Después también nos encontramos sillas de oficina. Parecen sillas de zona de ordenadores, ¿no? De informática para los ordenadores, pero en este colegio nunca hubieron ordenadores, por lo que tengo entendido. Y eso es la caja de algún servidor de telefonía o de internet, que aquí quedó. Tiene pinta de ello. También tenemos una escalera aquí, de estas chiquititas. Y nada más salir de la cocina tenemos una tele de tubo con sus altavoces en los laterales. Esta tele puede ser de los años 90, que está en el baño. Y algo que me gusta mucho es que el baño se ha conservado. Nadie ha venido aquí a destrozar, eso es un plus. Mantiene hasta su espejo, su bombillita. Y eso es algo bueno del colegio, que se nota que la gente que ha entrado ha respetado el lugar y eso me gusta mucho. El váter intacto, su plato ducha, para que veáis que aquí se duchaba el profesor. Con su termo, el telefonillo ya oscuro, de color marrón ya del tiempo, ¿no? Y eso es el termo del agua, de la marca Brown. Y atentos cómo era la marca Brown en esa época. El logo totalmente diferente al que conocemos a día de hoy. Y ahí la cisterna con su cadena para tirar el agua con la mano, tirando ese tirador de ahí. Y aquí también tenemos el toallero, que también se conserva. Me ha gustado mucho que esté tan conservado el lugar, la verdad. Le da un plus al lugar. Porque te lo puedes imaginar cómo funcionaba y cómo era, ¿no? También tiene hasta la escobilla, atentos, ¿eh? La escobilla de color azul. Y ahora voy a continuar por la otra parte del colegio, que son las aulas del colegio. Vamos a ir con cuidado. Huele un montón a humedad, la verdad. Aquí se respira humedad, ya se ve en el techo. Todo es humedad. Y es normal porque el lugar está abierto por todos lados. Aquí es una zona donde llueve mucho y esa humedad cala en el edificio y se queda interna a él. Y hay un montón de zonas con muchas fisuras por donde está entrando agua, lo más seguro. Aquí se puede apreciar bien cómo está totalmente rajada la pared y por ahí también estará entrando humedad y la estructura del edificio se habrá debilitado, lo más seguro. Y ahora aquí a mano derecha tenemos una habitación llena de sillas de oficina. Es algo curioso que dejaran todo esto aquí, ¿no? Son sillas súper grandes, algunas, otras son más sencillitas, pero la mayoría tienen ruedas, por eso digo que son de oficinas. Y está lleno, completamente lleno. Y estas son las cosas que me llaman la atención. ¿Por qué lo dejaron aquí? Son sillas que tienen uso, son sillas pagadas con dinero público por la ciudadanía, ¿no? Con sus impuestos. Y aquí quedaron, porque esto a fin de cuentas era un colegio público rural y esto lo pagó todo el mundo con su dinero, ¿no? Con sus impuestos. Y atentos aquí cómo entra la maleza. Está entrando entre el techo y la pared. Muy curioso esto, ¿eh? Da a entender cuánto tiempo lleva esto abandonado. Y ahí también está una tremenda raja, igual que el techo de este lugar, con el tiempo caerá. Solo hay que darle tiempo, si no le dan mantenimiento esto caerá. Y después aquí tengo más sillas de oficina, al igual que también archivadores, también ladeados, como el que encontramos en la entrada. Y ahora si caminamos por aquí, encontramos documentos, encontramos incluso las calificaciones de un alumno. Esto de aquí son calificaciones de algún alumno, ya que pone la materia, lengua castellana y literatura, educación física, educación artística, y aquí ponen las 3 evaluaciones, la primera, segunda, tercera, al igual que también pone su calificación, progresa adecuadamente, significa PA, y en estas calificaciones ponían las dificultades que tenía el alumno. En este caso pone, tiene problemas de comunicación, pero a pesar de ello ha aprendido a leer y escribir. El cálculo matemático confunde todavía algunos números y unas veces en las soluciones. Curioso, que sigan aquí documentos de alumnado. Y en esta sala aprovecharon también como almacén. Metieron aquí un montón de gavetas, de cajones, no sabría deciros, como archivadores bajos,
del alumnado y los profesores. Están puestos de lado, realmente van de forma horizontal, están puestos de forma vertical. Y aquí los dejaron. Y la humedad hará de las suyas aquí dentro, ya que esa parte de ahí va a terminar cayendo y caerá todo como un dominó. Y aquí tenemos ya sillas de oficinas, pero en este caso son sillas rojas. Son todas totalmente rojas, es algo curioso, ¿no? Que también apilaron aquí, pero estas están en muy mal estado ya. Las otras sí pueden tener un uso a día de hoy, pero estas ya os digo que no. Y lo que me he encontrado en esta sala no tiene ningún sentido, la verdad. Porque hay un ataúd de alguna persona o no entiendo qué hace esto aquí. Puedo pensar que es de alguna escenografía, de alguna obra de teatro, por el simple hecho de que tenemos un montón de focos. Todos esos son focos. Al igual que también tenemos aquí una especie de butaca, una butaca esquinera, ¿no? Para reclinarse uno. Lo que se nota que es una butaca buena, muy buena, la verdad. Una madera buena a simple vista, al igual que el ataúd. El ataúd no parece de mentira, ¿no? Parece de lo bueno, sobre todo por el Cristo que tiene aquí. Pero me da a pensar que sí, que esto se usó para alguna obra de teatro o algo de Halloween. Y aquí lo dejaron. Es algo que me ha llamado mucho la atención, encontrarme un sarcófago dentro de un colegio, no sé. Después aquí tenemos también diferentes sistemas, creo, energéticos, ¿no? Porque hay un montón de cables. Yo creo que todo esto tiene relación con eso, una obra de teatro o algo relacionado con ello. Porque todos esos son los focos y aquí también tenemos más instrumentos electrónicos relacionados con los teatros. Aquí tenemos también un radiador, ya que esta zona es muy fría en invierno. Todo este archivador está lleno de calificaciones, fichas de alumnado, todo eso de ahí. Tiene un montón de firmas y nombres propios, por eso no lo quiero grabar. Por aquí se quedaron los documentos que acreditaban que aquí estudiaron diferentes niños, ya que aquí están todos sus nombres propios, toda la información que captaron de ellos cuando estudiaban aquí. Toda esa información que se quedó en el lugar. Todo completamente lleno de documentos, incluso por el suelo. Ahí se ve incluso la cara de una niña. Y después aquí dentro tenían los tubos donde guardaban mapamundis. Mira, aquí está el mapa de Gran Canaria. Ahí se ve. Y en estos tubos se guardaban todos esos mapas para enseñar geografía y demás cositas a los niños. Y es una pena, la verdad, que el colegio esté a día de hoy así, pero el hecho de que los niños hayan crecido, se hayan ido a la universidad, a los institutos, y que la natalidad en este pueblo haya bajado tanto, ha hecho que el lugar tuviera que cerrar, ya que era un colegio muy pequeño para máximo unos 20 alumnos, y a día de hoy ya ni siquiera se consigue en el pueblo 5 niños a la vez. Y eso es lo que hizo que este lugar tuviera que echar el cierre. Y aquí en el suelo he encontrado un libro de pasatiempos, y me ha gustado porque es un pasatiempo para niños, pero con naturaleza canaria, ¿no? Tenemos aquí los verodes, los cardoncillos, la tabaiba, el balillo, y aquí cada niño tenía que poner el nombre de cada planta. Y aquí también tenemos una sopa de letras, localiza 6 especies pertenecientes al pinar. Y aquí los niños tenían dentro de la sopa de letras localizar estas diferentes especies. Y antes de irme aquí fuera me he encontrado con algo curioso, y es que son las pizarras de las aulas. Habían 2 aulas en total, que son las aulas que hemos visto llenas de sillas. Pues aquí están las 2 pizarras, una verde y una blanca detrás, para rotuladores y para tiza. Esta es para tiza y esta para rotuladores. Y aquí fuera se quedaron. Al igual que también una mesa bastante grande, y que yo creo que era la mesa del comedor del profesor, ¿no? Lo más seguro. Y ya en el suelo encontramos también muchos botes de lejía, al igual que este extintor usado, una silla de niño. Y después aquí también hay un carrito, que sería alguna romería, ya que mucha gente coge los carros y los prepara para las romerías. Ahí ponen la bebida, la comida, para la romería. Y aquí se quedó. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y la verdad, una pena encontrar el colegio en esta situación. Esa falta de alumnado hizo que esto quedara totalmente abandonado, como tantos otros colegios abandonados que enseño por el canal. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like, y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y antes que nada quiero mandar un saludo a Brian y a Giovanni, que gracias a ellos dos pudimos grabar este lugar.
muchas gracias a ellos dos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, también quiero mandar un saludo a 78 Lirio, Goku SSJ Falso, María Enradre, Quique Gómez, Petra Escobar, José Antonio Romero Cazorla, Ana YouTube, Juan García Ramírez, Julio Nuez Rodríguez y para Yeri Alejandro Paz Peredo y Laura Blanes. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y obviamente, como en cada vídeo, dar las gracias a todos los miembros del canal. Y si tú también quieres ser miembro del canal, debajo del vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar el canal mensualmente. Mil gracias a todos los miembros que salen en pantalla. Y por último, recuerda, todas mis redes sociales las tienes en la descripción de este vídeo. Y poco más, gente, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!